Gabon guztioi eta ongi etorri Eusko Ikaskuntzaren mai inguru berri batera. Hemen, Radio Vitoria. Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva tertulia de Eusko Ikaskuntza, Sociedad de Estudios Vascos, en Radio Vitoria. Hoy para hablar de una última publicación y principalmente para que conozcan mejor un yacimiento alavés, San Juan ante Portalatina. Y estamos con el autor y una de las personas que desde luego ha conseguido que este yacimiento pase a ser uno de los yacimientos más importantes del territorio alavés, San Juan ante Portalatinan. Con nosotros José Ignacio Vegas Aramburu. José Ignacio, Gabón, buenas noches. Hola, buenas noches. Me has pedido que te tutee y te voy a tutear. Y una anécdota, desde luego no es lo más importante, ni mucho menos de lo que vamos a contar en los próximos minutos, pero recuerdo como de las primeras entrevistas que realicé para un medio de comunicación, digamos, profesional, en este caso era Euskaldunon Egunkaria, pues fue la que te realicé a ti mismo para la contraportada de ese rotativo, cuando San Juan ante Portalatinan estaba desde luego en las portadas de todos los diarios, de todas las radios, incluso de todas las televisiones. Y me decías que te acuerdas de esa contraportada de Egunkaria. Me acuerdo, y cuando llegue a casa voy a correr a buscarla porque creo que la tengo guardada. Ajá. Sí. En tu casa. Bueno, me acuerdo ahora cuando me has dicho, cuando así a primera vista, no. Pero ¿te acuerdas que fue una entrevista en tu casa? ¿Por qué se convirtió en noticia de portada en aquel momento San Juan ante Portalatinan? Era el comienzo de la década de los 90. Sí, porque fue cuando era un yacimiento que estaba tapado por una gran losa. Y sabíamos que había huesos, pero no sabíamos si había unos pocos, o muchos, o cuántos. ¿Dónde está ubicado exactamente? Eso está en La Guardia, como a 2 kilómetros hacia el sureste, dirección a Logroño. Hay una laguna, sí, y enfrente de esa laguna que tiene un color extraño, sí, que se llama Carralogroño. En lugar de, a la izquierda, en la carretera, hay una entrada a un camino. Se entra por allí y a los muy pocos metros, 500, 600 metros, pues ahora hay una pared, un muro que recuerda la existencia y la ubicación del yacimiento de San Juan ante Portalatinan. Así que, pasado el casco urbano de La Guardia, dirección Logroño, a la izquierda. A la izquierda, sí, enfrente de la laguna. Ahí está San Juan ante Portalatinan. Sí. ¿Por qué este nombre en latín? El nombre está causando crea una cierta inquietud, ¿no? Porque cuando hablamos de San Juan ante Portalatinan parece que estamos hablando de algo medieval, de algo de los templarios, de algo parecido, ¿no? No, pues es muy sencillo. Hace muchos años existía en La Guardia una cofradía de cereros, de los que fabrican velas y esto, que tenían como patrón a San Juan ante Portalatinan. Y resulta que esta gente tenía viñas, y algunas de las viñas estaban en el territorio donde se encontraba el yacimiento. Y estas son las viñas de San Juan ante Portalatinan, la cofradía. Entonces se ha quedado el topónimo, y por eso nosotros, cuando encontramos un yacimiento, buscamos el topónimo correspondiente y lo llamamos tal y como es. Y yo no tenía más remedio que llamarlo San Juan ante Portalatinan. Yacimiento que ya lo hemos ubicado. Desde luego que los yacimientos hay diversas maneras de dar con un yacimiento arqueológico. En el caso de San Juan ante Portalatinan, ¿cómo se dio con él? Pues allí había pasado un camino, y ese camino ha ido sufriendo ampliaciones a medida que los medios de la dedicación a la agricultura y a las viñas pues lo requerían, ¿no? Al principio no hacía falta nada más que una mula, ¿no? Y un burrico. Pero luego, poco a poco, pues ha ido pasando pues que los tractores, que todas esas cosas, ¿no? Y en el año 85 se empezó las obras de ampliación de un camino que iba quitando piedra y rocas y todo de un lado y lo iba echando sobre el camino. Al pasar por un determinado lugar, resulta que la pala excavadora rascó un montón de tierra
y cuando la depositó sobre el camino para crear la base, pues resulta que se encontró el palista con un montón de huesos que rodaban detrás de él cuando iba, y sobre todo cráneos. El hombre se asustó mucho y dio cuenta, efectivamente. Algo ya se conocía, porque hacia los años 60, en otra ampliación del camino, pequeña, muy pequeña, pues allí recuperaron 3 cráneos que no sabían porque no había ningún material, y como entonces pues casi siempre se atribuía pues a los carlistas, a los moros, a la Edad Media, y los más avanzados, pues, ¿qué te voy a decir yo? Pues, bueno, cualquier cosa, ¿no? Menos lo que podía ser. Y entonces, en este caso, pues resulta que se empezó a investigar a ver qué podía ser aquello, ¿no? Avisaron a la Guardia Civil, y en ese mismo momento también avisaron a Armando Llanos, por parte de un señor que era muy interesado por todas estas cosas, que fue alcalde de La Guardia, y avisaron a Armando Llanos para que fuera a verlo. ¿Quién era el alcalde de La Guardia? El alcalde se llama Lorenzo Antón. Lorenzo Ugarte. Lorenzo Ugarte Antón. Lorenzo Ugarte, acaba sí. de llegar Armando Llanos. Armando, Gabón, buenas noches. Gabón, buenas noches. Estamos situando dónde está San Juan ante Portalatina ni cómo se dio con el yacimiento. Así Muy que bien. no te has perdido en ese sentido nada. Seguimos. Y por lo tanto, en esos movimientos de tierra, un yacimiento. Pues apareció allí una serie de huesos y una serie de cosas. Ya te digo, se asustaron mucho la gente, avisaron a la Guardia Civil. La Guardia Civil, pues esto será el resto de la Guerra Civil, tal, mucho cuidado, no sé qué, no sé cuántos. Y Lorenzo Ugarte, que conocía aquellos 3 cráneos que te decía antes que habían aparecido, la existencia de aquellos cráneos, pues fue a verlo y dijo, joder, esto tengo que llamarle a Armando, porque ya era conocido en la Guardia, porque estaba excavando en La Hoya y todas esas cosas, y entonces además era presidente del Instituto de la Verde Arqueología y creo que director de Cultura, ¿no? Sí. Sí, en efecto. Sí. Y entonces, pues... 1985. Sí, fue Armando, y ahora que te cuente él. Bueno, sigo el relato. Con Lorenzo, que era un hombre muy interesado en toda la historia, la arqueología, etcétera. Bueno, pues nos llevó al sitio donde habían ensanchado el camino y habían dado un corte. Y indudablemente aparecían ahí unos restos humanos que eran clarísimos. Pero bueno, siempre te queda la duda de cuándo es, ¿no? Pero para nada más llegar, asomaba en el corte una lámina de siles preciosa, y dije, bueno, ya se acabó, ya esto ya está definido. Entonces no tocamos nada más, y ya nos pusimos en contacto con José Ignacio, que me está trabajando todo este momento megalítico, etcétera, y le propusimos que dirigiese la excavación para entrar ya en serio en un yacimiento que, por otro lado, parecía importante, y que además, pues claro, cuando estaban con el camino ensanchando, pues podía estar abocado a la destrucción, ¿no? José Ignacio, ¿tenía ya algún tipo de empresa relacionada con el mundo de la arqueología? No, ¿Cuál era tu campo, José Ignacio? Entonces no había empresas. No había empresas en el 85. Estábamos hablando del 85, Tampoco no había empresas. empresas. Había el Instituto de la Verde Arqueología, que tenía unos proyectos y unos planes y tal, y es la que realmente hacía todos los movimientos y todas las cosas. O sea, que la unión os unía al instituto y os unía el interés por la arqueología. Y nos unía el interés por la amistad. Sí. José Ignacio estuvo trabajando en La Hoya también, pues muchísimos años. Sí. O sea, que formamos equipo. Sí. Y el salto de 1985 a 1990, porque le comentaba a José Ignacio que en el 90 le realicé una de mis primeras entrevistas para un medio de comunicación, digamos, profesional. Era para Egun Caria la contraportada, y en aquel momento, pues José Ignacio Vegas, San Juan ante Portalatina, aparecía en todas las portadas. Ese salto, el 90, ¿por qué el 90 fue importante para San Juan? Bueno, pues en el año 85 se hizo la excavación de salvamento. La excavación de salvamento fue un poco complicada porque no había posibilidad de hacer ninguna instalación allí que se pudiera, porque, bueno, hubo muchas cosas, muchos problemas, pero al final resulta que no había que haber hecho la excavación de salvamento, bueno, sí, haber limpiado los huesos y tal, porque al final no se tocó para nada la parte donde había aparecido el yacimiento. Pero bueno, estas son cosas que pasan, ¿no? ¿No había tela o...? No, es que el camino, pues por lo visto no hubo que modificarlo más. Y entonces nosotros, pues ya habíamos recogido todos los materiales que podían haberse tal, y realizamos un estudio. Pero uno de los primeros hallazgos que se encontró, además no se encontró in situ, se encontró dentro de la carretera, fue
un extraño hueso para nosotros en aquel momento, que tenía una punta de flecha clavada. Y entonces nosotros siempre habíamos oído hablar de los accidentes de caza. Y entonces, no sabíamos si era un hueso de un animal o de una persona, ¿no? Entonces llamamos a una persona que era pues el antropólogo, que era un médico forense, que era Echevarría, el famoso Pablo Echevarría, que el otro día estuvo hablando en La Guardia sobre San Juan, y que, bueno, llegó allí, vio el hueso y dijo, ahí va, si esto es un trozo, un fragmento de una vértebra, de una cadera humana. Y entonces, pues, le causó una gran sensación, y entonces, pues, fuimos hilvanando de qué hacíamos con eso. Sacamos todos los materiales que pudimos, hicimos dos fichas de carbono 14, estudiamos el asunto, y aprovechando la circunstancia de que había el Congreso Mundial Vasco, en aquel momento ya había una sección de antropología, esto fue en el 87 me parece, hicimos una comunicación poniendo lo que ahí había. Entonces se quedó que aquello era importante y que había que seguir. Pero yo entonces estaba excavando en Mendiluce, estaba excavando en otros sitios, y hasta que no terminaría los proyectos que tenía entre manos, pues no podía acometer lo de San Juan. Y además San Juan tenía un problema, y era, como te he dicho, que había una roca enorme, debajo de la cual se vislumbraban huesos, pero no se sabía exactamente cuántos había, si 1 o 10.000. Entonces, el proyecto de la excavación suponía que la Diputación, que era la que nos daba entonces las subvenciones, pues tenía que asumir que había que gastarse un montón de dinero para quitar aquello, y podía ocurrir que se hubiera acabado el yacimiento. Y quitando entonces, la roca que ya no había allí nada. Entonces asumieron el asunto, y ya cuando ya me quedé desocupado de cosas, y cuando había asumido la Diputación, pues decidimos hacer la excavación en serio del yacimiento. Y fue el año 90 cuando procedimos al tema. Y entonces, en ese momento, José Ignacio, ¿os dais cuenta ya desde el primer momento que es el dato que te voy a aportar ahora? No sé si es correcto. El primer yacimiento, no sé de qué lugar de la península, en el que se demuestra que aquellas personas que estaban enterradas en San Juan ante Portalatina habían muerto por violencia entre humanos. Todavía no. Todavía no teníamos nada más que un caso que atribuíamos a eso, ¿no? Pero como había dudas, entonces lo que hicimos fue primero, quitar una piedra, como te he dicho antes, la losa, de unas 25 toneladas, o sea, de gran tamaño, que no sabíamos cómo quitarla, y al final se procedió por un sistema de explotarla, o sea, con pólvora, no con dinamita, con pólvora, porque se raja muy bien, y entonces se puede despejar muy bien, porque si la sacamos entera, allí estuvieron unos gruistas a ver cómo se podía sacar, y no me ofrecía ninguna seguridad de que si había algo debajo no se hubiera tocado. Con la explosión de pólvora pues pudimos realmente sacar la piedra, y además si sacábamos la piedra entera, a ver dónde la dejábamos, porque allí todo eran viñas, todo alrededor, y a ver quién le quita unas cepas a una viña, ¿no? Eso era un problema gordísimo. Y entonces pues explotó. Y al explotarse encontramos que había un sedimento importante, en el que nada más escarbar un poco aparecían cantidad de huesos. Y entonces dijimos, ostras, aquí hay algo importantísimo, ¿no? Y entonces se procedió a la excavación. Fueron apareciendo con el tiempo casos, y más casos, de puntas clavadas en huesos. Y entonces fue cuando ya empezamos a sospechar que ahí había algo gordo que aventurar. ¿Qué lugar ocupa hoy en día, después de saberlo? Pues sin duda alguna el más importante de la península en cuanto al número de individuos de esta época, que estamos hablando del año 3200 antes de Jesucristo, en la época del Neolítico final. De esta época, el yacimiento más importante que había en cuanto a restos humanos y a restos de violencia, y era San Juan de Portalatina, y uno de los más importantes de Europa. Siempre con puntas de flecha, siempre en con todos puntas los casos. de flecha, en todos los casos, puntas de flecha de siles, no todos, no hay nada más que 15 casos, pero luego hay, como se dice en la memoria, pues un montón de circunstancias que nos obligan a pensar
que otras puntas de flecha que aparecen, que han sido analizadas y que han sido lanzadas, estén afectando a partes blandas. Y se publican unos 20 casos de puntas de flecha en la que parece que están en el muslo, parece que están entre alguna víscera del cuerpo humano, etcétera, etcétera. Parece mentira, ¿no?, que hasta 1990 pues no se había dado con un yacimiento de estas características, porque, no sé, los humanos, Armando, siempre nos hemos dado entre nosotros, o por lo menos uno tiene esa impresión, ¿no? Pero hasta entonces pues no se había dado con un número tan importante en el que se pudiera demostrar que la violencia entre humanos estaba vigente en el 3200 antes de Cristo. Bueno, yo creo que San Juan de Porta-Latina, aparte de la importancia del yacimiento en sí, quizá aportó también una visión diferente. Quiere decir, se habían excavado muchos dólmenes con cantidad de inhumaciones, cuevas sepulcrales también con cantidad de inhumaciones, y sí que, por ejemplo, en Ovagarra aparecen cantidad de puntas de flecha. Claro, el problema era que no era tan claro como en San Juan ante Porta-Latina, que al estar clavadas en los huesos, indudablemente eso era una agresión, pero claro, cuando se plantea que si hay 15 individuos con eso, pero luego hay muchas más puntas que pueden ser flechazos, en los cuales han tocado una parte blanda del cuerpo, no ha quedado huella en los huesos, pero que podrían también ser causa. Claro, entonces uno empieza a plantearse, a ver si esos sitios donde hemos encontrado esas inhumaciones con cantidad de puntas de flecha, Ovagarra, por ejemplo, es un caso concreto, no ocurrió algo parecido. Lo que pasa es que no quedaron huellas por haberse incrustado en ninguno de los huesos. Es decir, esa es una duda que se plantea. También puede ser que lo hayan dejado simplemente como un depósito, como una ofrenda a enterrar. Pero vamos, quiere decir que dio mucha luz a la hora de poder plantear pues lo de siempre, esas incógnitas en investigación. Lo más importante es tener preguntas a las que responder, y ahí quedan pendientes, pero bueno, la verdad es que claramente donde se puede ver que hay una agresión intencionada y que ha quedado huella de ello es en San Juan de Porta-Latina. Además tiene una ventaja, o sea, este yacimiento hemos tenido una suerte tremenda, porque lo tenemos claro que la gran losa, la que era la visera, porque este era un abrigo de los muchos que hay en La Rioja, que se hacen esos abrigos pequeñitos, que los utilizan ahora para guardar los aperos de las viñas, e incluso para tener ahí cosas y tal, ¿no? Como una pequeña cueva. Sí, un abrigo, una visera con un hueco en el que, pues pequeño, que no era muy grande, en el que se utilizó, y tenemos la gran ventaja de que está clarísimo que la roca, la visera, se fraccionó. Ahora te das un paseo por La Rioja y ves cantidad de viseras caídas, eso que se ha fraccionado, o sea que este no es un caso anormal, pero poco después probablemente de haberse efectuado el enterramiento. Con lo cual, como ha estado preciosamente guardado por esa roca, nosotros lo hemos encontrado tal y como estaba, lo cual es para nosotros pues una gran ventaja, porque hemos podido analizar, ir excavando, una cosa muy difícil que ha sido ir excavando, como no hay estratos en un depósito de huesos, pues hemos ido quitando, siguiendo los restos de un individuo, sacándolos enteros, etcétera, etcétera. Y esto ha sido pues muy importante para poder estudiar, cosa que no se ha podido encontrar en muchos dólmenes, que hasta espoleados, revueltos, que cuando ha llegado la hora de la excavación pues no ha habido forma. Y la prueba es que hay otro yacimiento, no es a la vez pero muy cerca, que es el de Longar, que está en términos de Viana, a 80 metros de la frontera con Álava, en un término que está allí, que es otro caso en el que aparecen 4 puntas de flecha clavadas en huesos humanos. Uh-huh. Y también a los excavadores a veces se nos tiene que hacer el ojo, ¿no? ¿Cuánto tiempo pasaste en trabajo de campo? En trabajo de campo estuvimos en agosto del 90 y en agosto del 91. Y luego muchísimas horas en el 85, pero que no se cuenta por días porque íbamos horas, aprovechando puentes, aprovechando fines de semana, aprovechando multitud de cosas. Uh-huh. En ese sentido, una vez que se rescataron todo lo que se podía rescatar, estamos viendo fotografías de la última publicación realizada, pues por ejemplo de una de las explosiones que antes nos contaba José Ignacio, el 8 de agosto de 1990. Luego
sacasteis de allí todos los materiales y de forma o de recordatorio de que allí está San Juan ante Portalatina, la Diputación sí que hizo una especie como de murete, ¿no? De muro. Sí, hizo un muro que está allí, que lo diseñamos nosotros y todo, pero que es que fue una cosa que nos obligó un poco el propietario de la viña. El propietario de la viña, claro, se le quedó ahí un agujero y decía, a ver si voy a tener yo ahora que todos los días limpiar el camino porque se está cayendo el terreno. Y prácticamente nos obligó a hacerle un muro. Igual sudó tinta, pensando que iba a aparecer ahí un... No era gran amigo nuestro, ¿verdad? En toda la viña, en todos los metros de alrededor de aquella roca. No te quiero decir con qué palabras me dijo. Pues yo le dije, no te preocupes, era muy amigo nuestro, porque su padre había estado trabajando en la olla y él de pequeñito iba también por allí. Y claro, pasados los años ya era una persona mayor y pasó a ser el propietario de la viña aludida, donde estaba esto, ¿no? Y no te quiero decir con qué palabras, porque yo le dije, oye, si te estropeo alguna viña no te preocupes porque he puesto un depósito aquí. ¿Te lo digo? Sí, me han pasado ya 17 años. Mira, yo no te voy a cobrar nada, pero te voy a dar 2 hostias por cada viña que me quites. Y desde luego, estilo Roja, ¿no? 17 años después, en Rioja Alavesa, si algo no ha cambiado es que el valor de una viña es mucho mayor todavía que por aquel entonces. Mayor que en 1990. Te puedes hacer idea, sí. Bueno, ¿y por qué otra vez San Juan ante Portalatina? Ahora, Armando, es noticia en el 2007, incluso una rueda de prensa. Sí, bueno, yo creo que está claro. Es decir, esa es la primera fase en todas las investigaciones, la arqueología, que es la excavación, trabajo de campo. Pero luego llega la otra parte, que es estudiar todo lo que se ha recuperado en la excavación, análisis, etcétera, etcétera. Eso lleva, lógicamente, yo diría que tanto tiempo o más que la propia excavación. La primera parte, la parte de excavación, subvencionó de Diputación a través del Instituto. Entonces, el Instituto, digamos, coordinaba o aunaba todos los esfuerzos en la arqueología de investigación en el campo. Eso lo asumió Diputación como uno de los programas más que estábamos haciendo. Pero luego llegaba la otra parte, y que es, vamos a estudiar todo esto, ¿no? José Ignacio. Y entonces, por parte de la Fundación Barandiarán, hay unas becas de investigación que se dedican en años alternos a etnografía o a arqueología. Se presentaron a la beca del 94 y obtuvieron la beca. Entonces eso nos dio la oportunidad de ya contar con un dinero, yo creo que era importante, como para poder hacer todos los estudios, etcétera. Bueno, eso se quedó ahí, se hizo todo el estudio y después, por una serie de circunstancias, pues se quedó paralizado. O sea, no sé por qué, no se llegó a publicar. Y entonces, bueno, desde que asumí la dirección de la Fundación, lo que nos preocupaba es que había muchas cosas que estaban terminadas y que solamente faltaba la publicación. Y bueno, pues había que de alguna forma desatascar. Esta era una de ellas. Y bueno, nos pusimos enseguida, y como no podía ser de otra forma, ¿no?, con la Diputación, con el Museo de Arqueología, porque para que la publicación la hiciésemos también por partes iguales, de que nos repartiésemos los gastos. Y entonces así se hizo. Asumimos, había un problema, que luego los problemas dejan de ser problemas cuando se habla de ellos, ¿no? La Diputación, el Museo de Arqueología, esto entraba dentro de la serie de excavaciones arqueológicas en Álava. Hay una serie que tiene para publicar todas las memorias de las excavaciones. Por parte de la Fundación también teníamos abierta una serie que es la colección Barandiarán, donde se publican todas las becas. Entonces decía, bueno, ¿cómo hacemos, no? Pues siempre queda un poco quién figura. Bueno, lo solucionamos prácticamente inmediatamente. Nos repartimos esto y cada uno hemos publicado dentro de nuestras series el mismo cuerpo de publicación y solamente cambian las portadas. Unas tienen la línea de las de la Fundación, la colección Barandiarán, y las otras tienen las de las excavaciones del Museo de Arqueología. Quiere decir que no hay ningún problema, porque cuando en algunos casos se ha dado, y recientemente, que de una publicación se han hecho hasta 3 versiones que las publican diferentes entes, con lo cual el lío bibliográfico que se da es fenomenal,
porque parece que, hay que citarlo, lógicamente, lo publica uno y lo publica otro, pero lo de dentro, aunque parecido, no es igual, pues eso crea una dispersión en la bibliografía. Aquí no hubo problema. Es decir, lo que es el contenido del libro es igual para las dos, las citas bibliográficas es la misma, y solamente varía, pues que bueno, cada uno le hemos dado, digamos, nuestro sello dentro de las colecciones en las que se ha publicado, ¿no? Bueno, de una forma, desde luego, vulgar, voy a preguntaros de este estudio si hay algunas de las dudas que a uno le pueden surgir. Por ejemplo, ¿por qué se cascaban en esta época? ¿Cuál era el conflicto? Hoy, tú has dicho alguna, hay muchísimas dudas, que están todavía sin resolver, Pero, por ejemplo, eso, pues probablemente por cuestiones de terreno. El derecho a decidir, no. No. Por cuestiones probablemente de ubicación, de un sitio, de ocupar un espacio. Un problema territorial. Yo pienso que en la mayoría de los casos, y muchos, no solamente yo, muchos piensan lo mismo. Hay un crecimiento demográfico importante cuando ya se implanta la agricultura y la ganadería y empieza la gente a asentarse, dejan de ser nómadas y se empiezan a asentarse en sitios. Y esta era una buena ubicación para vivir hace 5.000 años. Exactamente, era una muy buena ubicación, muy buena ubicación. Igual que ahora, Igual que ahora, como ves, ¿no? Y resulta que a través del Ebro, posiblemente una de las grandes vías de migración de la península, debió de haber unos movimientos importantes de gente. Pero cuando llegaron estos individuos, ya había dólmenes construidos en La Rioja, lo cual quiere decir que ya había gente viviendo. Y hay una cosa muy curiosa, esta gente que tiene la misma cultura y las mismas, probablemente la misma ideología y todas esas cosas que los que construyeron los dólmenes, pues resulta que no entierran a sus gentes en un dolmen. Y hay a 4 kilómetros, a 3 kilómetros, a 8 kilómetros, hay dólmenes allí. Y piensas y dices, joder, ¿por qué? ¿Qué habrá pasado aquí? Pues es muy probable. A ver, el estudio de la geología nos ha descubierto que frente a ese sitio había una laguna, igual que las de Carralogroño que hemos hablado antes. Y el estudio geológico nos ha demostrado que había unas 40 y tantas láminas de agua en los alrededores de La Guardia. Bueno. Armando también sabe muy bien, porque frente de la olla, pues hay, creo que dos o tres. Algunas han quedado. Y algunas han quedado. Lo cual quiere decir que había agua. Estaba la sierra cerca, había bosque, porque el estudio que hemos hecho de los pólenes, pues también nos ha demostrado el tipo de vegetación. Había mucha hierba, que era importante para los ganados. Había cereal, había cosas, ¿no? Entonces era una tierra realmente importante. Y por eso yo atribuimos a que pudo ser por una causa de estas. Sí, bueno, además hay una cosa clara, ¿no? Que la alta demografía en esa época, quiere decir, uno empieza a contar los enterrados en los dólmenes, y de los cuales conocemos una pequeña parte, porque lo demás los han saqueado, expoliado y han removido, pero son cientos y cientos de individuos entonces que están viviendo. Pon esa población también con estos 300 y pico, más ese margen que hay que dar de confianza de lo que no se ha podido descubrir. Que puede haber otros yacimientos, igual que pueden estar ahí. Quiere decir que hay una demografía importante. Entonces, no es de extrañar que haya conflictos territoriales, conflictos de posesión. Sabes que incluso actualmente los conflictos territoriales y de propiedad son, a la orden del día. ¿Y por qué esa diferencia? ¿Por qué en aquella época se enterraba en dolmen y a estos no en dolmen? ¿Tienes respuesta? Pues esa es la respuesta que te damos, porque tuvieron que hacer esto de urgencia. ¿Urgencia? De urgencia, probablemente. Allí se quedaron los restos y eso sí que parece ser... ¿No es que enterraron al enemigo? Pues no, el enemigo enterraría a sus propias víctimas. También habría víctimas entre los otros que están depositados en los dólmenes, probablemente. No hay ninguna forma especial en la época de enterramiento mirando ni al norte, ni al sol, ni a la caída, ni a la... Sí. En los dólmenes se suele enterrar con un sentido de orientación normalmente hacia el este, con la cabeza hacia el norte, en una posición
pues, no es el caso de San Juan. Pero no es el caso de San Juan, porque el caso es de San como Juan una fosa, parece una fosa. Eso es, exactamente. Dice Paco Echevarría que ahora está trabajando mucho en esto de las fosas y ha visto cantidad de fosas en Chile, ejemplo, y en todos los lados. Y camino de Burgos en Pancorbo ha intentado localizar cuerpos de fusilados en la guerra civil. Eso es. Y dice que hay, que es lo más parecido a una fosa, y que el proceso de investigación de este yacimiento ha sido como lo del CSI. Ha sido en ese mismo sentido, Se ha hecho incluso balística de la posición de las flechas, y hay una cosa muy curiosa que me he olvidado un poco de decir, y que además es muy clara. Algunas de las heridas tienen supervivencia, lo cual quiere decir que traían la punta de flecha puesta y que allí murieron por otra causa, un golpe o lo que sea. Luego hay otra cosa. Las herramientas, los útiles que pueden causar la muerte no son exclusivamente las puntas de flecha de Siles, porque hay otras muchas posibilidades. Una piedra, un palo apuntado, y la gente dice, ¿pero tú has visto alguno? No, yo no he visto, pero en Lago Bañols, que hay un yacimiento, ahí se han encontrado cosas de madera espectaculares, y entre ellas muchas puntas, trozos de palo apuntados, que es claro que puede servir, si es de la manera apropiada, perfectamente para matar. Y otra cosa que suele decir Paco es que en una fosa de estas se encontraron hace poco, tenían todos los datos de que habían sido fusilados 18 individuos. Que habían sido fusilados. Tenían los nombres y todo, todos al mismo tiempo. Entonces abrieron la fosa y, en efecto, encontraron 18 cadáveres. De los cuales 2 no tenían ningún restos de que les hubiera afectado ni una bala ni nada. Pero no podían ser de otra circunstancia, porque eran los 18 que estaban allí apuntados, que había un testimonio escrito. ¿De qué murieron? Pues vete a saber, le dio la bala en cualquier lado, salió disparada, produjo la hemorragia, o un infarto de corazón, o cualquier cosa. Por eso, consecuentemente con todo esto, pues hay que apuntar que allí hubo algo que les obligó a enterrarlo en un sitio que no era un dolmen, pero que tenía alguna de las condiciones de tipo cultural, que era una roca que tapaba un esto y que podía tener una urgencia, lo que decía. Sí. Todos a la vez. Ahí está la duda. Ahí está la duda. Hay muchos que opinamos que todos a la vez, y hay otros que opinan que no tanto. Pero yo, cualquiera que tenga suficientemente tiempo para leer el trabajo que han hecho Paco Echevarría y Lourdes de los huesos, de los restos humanos, que es lo que ha retrasado que esto saliera en su momento, porque hay una colección, son 338 individuos, han recompuesto todos los cráneos, y ahí está la fotografía de todos los cráneos restaurados, con su forma y todo eso, y hay una colección de huesos de qué sé yo, 18.000 o 14.000 o no sé cuántos, ¿no? Y eso, con la meticulosidad que se ve ahí que ha sido hecho, pues ha llevado un tiempo importantísimo. Y se da por concluido el trabajo, con una excepción, entiendo, no sé si se da por concluido el trabajo, que este material lo puede recoger otro arqueólogo, unirlo con otro trabajo, con otro yacimiento, con otro descubrimiento, y ir poniendo las fichas, pues que son multitud del puzzle que nos falta, ¿no? Pero digamos que ¿se puede dar por concluido el trabajo en San Juan? Bueno, no, en todas las excavaciones, es decir, los resultados de la excavación, la memoria, es la interpretación y la visión y los datos que tiene el arqueólogo, el excavador. Como en toda investigación, es el resultado de los conocimientos en un momento determinado. Por ejemplo, del ADN, hace 20 años, 30 años aquí, cuando esto, no se sabía nada, ni se podía de alguna manera saber las posibilidades que tenía. Con lo cual, nadie nos dice que dentro de no sé qué años, nuevas investigaciones den otras herramientas de trabajo que nos puedan dar luz sobre ello. Quiere decir, ahí están los materiales, ahí están los datos, y bueno, pues las revisiones suelen ser normal hacerlas, Sí. Y bueno, siempre dejamos abiertas esa posibilidad cada uno de los arqueólogos, el que vengan
posteriormente para ver, reestudiar, reinterpretar. Incluso, por ejemplo, cuando se acababan los dólmenes, nadie se le ocurría pensar en esto. Se empiezan a ocurrir después. Y dices, ahí va, pues a lo mejor hay que revisar para ver si algo de esto ha ocurrido, o si hay huellas en los restos de acciones violentas. Es decir, ahí está pendiente, ¿no? O sea, yo creo que una excavación, el hecho físico de excavar, por ejemplo, pues es uno de ellos, está ya cerrado, o sea, está agotado. Pero en otros muchos casos, pues ahí está. Pero incluso la revisión de los materiales que han surgido y que han salido, están siempre dispuestos, ¿no?, para hacer revisiones. Yo ya sé que quedan muchas cosas por hacer. Solamente un aspecto que te voy a comentar. No creas que esto de la violencia es un invento nuestro. Yo no me he inventado nada. Ya, fíjate, en el año 1845, don Miguel Madinabeiti, hablando del dolmen de Escomendi, que fue descubierto en 1832, dice: una batalla, y solo una batalla entre los naturales, cántabros alaveses, llamaba, y una tribu enemiga, celtas, fue el origen de esta pirámide que se erigió de piedra y tierra. Fíjate, Y en la memoria histórica del País Vasco hay una leyenda, bueno, luego después vinieron lo de Escalmendi y Capelamendi, que se dice que en un lado, que fue consecuencia de una batalla, y en un lado enterraron a unos y en otro lado enterraron a otros. Y sobre todo, lo que más me ha interesado de todo lo que yo he investigado para poderse sacar alguna cosa, es un testimonio que recoge don José Miguel de Barandiarán, referente a una leyenda que se dice a propósito de un dolmen. Y dice, fíjate, los dólmenes son también soportes materiales de temas míticos, que como enraizados en sus ruinas, han llegado hasta nosotros. El recuerdo de la introducción de la ganadería y la lucha de los primeros pastores con los cazadores indígenas ha sido perpetuada por el dolmen de Tartaloecheta, Cegama, donde la leyenda sitúa la trágica lucha de dos cazadores con el primer pastor de la comarca. Tú fíjate, esto es la importancia que tiene y que ahí está. Y entonces tú ahora empiezas a ver testimonios claros del asunto y dices, o sea, aquí todo viene a decirnos que sí, que ha habido. Y José Ignacio, han sido muchos años sin vernos. Después de San Juan ante Portalatina, ¿en qué llegó? Pues después de San Juan ante Portalatina, trabajo de campo, nada. No, Bueno, perdón, en el 85, cuando se descubrió San Juan ante Portalatina, yo me encargué de San Juan ante Portalatina porque en agosto iba a comenzar la excavación del dolmen de los Llanos. El dolmen de los Llanos es un dolmen que descubrí yo. Que no es de Armando. No, que no es de Armando, ese lo descubrí yo solo. Es un topónimo. Que no es de él. Y está en Cripán. Y entonces estuve 3 años excavando allí. Y luego recogí, y además por eso te he dicho antes que tenía otros trabajos pendientes, que por eso no hacía lo de San Juan, como había que hacer. Y después pues terminé, yo creo que la excavación de campo, el trabajo de campo último que he hecho y que voy a hacer va a ser el de San Juan, porque ahora tengo, como he dicho, he estado 22 años detrás de las memorias de San Juan, que parece pronto, y ahora tengo que hacer las memorias de los Llanos, que es un dolmen también muy importante, con unos materiales riquísimos y una cosa interesantísima, y que la comunidad científica me exige que ponga delante de sus narices. Pero la arqueología no te ha dado de comer. No, a mí no. ¿Tú qué has sido profesionalmente? Yo he trabajado en Mercedes-Benz. Ya os he oído hoy hablar. Siempre has sido así en Mercedes. Siempre ha habido siempre. Yo empecé a trabajar en Mercedes a los 17 años. ¿Megosa? En Imosa. Entonces Imosa. Y he sido jefe ya sabes que decía hoy que había como 3 fábricas dentro de la empresa, ¿no? Que era montaje final, montaje bruto y ¿cómo era? Pintura. Pues yo era jefe de montaje final. ¿Entiendes? O sea, que la Mercedes era... ¿Y la arqueología qué ha supuesto en tu vida? Pues algo, básico y fundamental. Yo siempre digo que si no hubiera sido por la arqueología,
Yo a esta hora vete a saber dónde estaría por ahí, porque una fábrica como y un puesto como el que yo tenía era realmente... Pero la arqueología me ha dado... De lunes a viernes era una locura. Era una locura. Ahora, me ha dado la posibilidad, incluso entre semana, me ha dado la posibilidad de que bajar la persiana, abrir la puerta del campo de la arqueología y disfrutar todo lo que he podido disfrutar. Y olvidarte sufrir también, sufrir. Y olvidarte de los de arriba y de los de abajo. De los de abajo y de todos. De Mercedes. Sí, y sufrir también mucho, ¿verdad? Ha cambiado mucho de la arqueología y muchísimo. Y el que se puede dedicar la gente muchísimo a ella es un cambio total. Hay varias circunstancias, ¿no? Primero hay una ley de patrimonio que tiene unas obligaciones que son pues que aquellos sitios donde vaya a hacerse una intervención por obras, por ejemplo, y Plaza de la Virgen Blanca, por ejemplo, que era otro de los temas que hemos tratado hoy. Entonces, a las 8 de la mañana. Entonces, pues claro, no quedaba remedio que entonces se crearon las empresas de arqueología, de investigación de arqueología, hay varias. Entonces eso ya es una profesionalización lógica, además. Por contra, tiene sus problemas, siempre todo tiene sus pros y contras. Antes había una arqueología de investigación, digamos, ¿no? Es decir, no se supeditaba a unos plazos, unas circunstancias, a un lugar determinado, sino que se establecía en base a un proyecto de investigación. Uno estaba estudiando, por ejemplo, como en el caso de José Ignacio, pues el mundo dolménico, etcétera, y bueno, él planteaba sus trabajos a lo largo del tiempo dentro de ese ámbito. Hoy eso ya no existe. Lógicamente la atención va allí donde es necesaria, pero lo mismo puede ser estar excavando un día un yacimiento neolítico como al siguiente estar excavando algo medieval. Esto, claro, indudablemente requiere que haya un fondo económico importante para poder sustentar ese ritmo. Con lo cual, ¿qué ocurre? Pues que luego no hay dinero para la arqueología de investigación. Y entonces, bueno, pues ahí hay una problemática importante que yo creo que es una de las cosas que vamos a acometer en el próximo congreso en noviembre, en el Congreso de Arqueología, porque está ahí. Y bueno, pues yo no sé si los avances que se han dado en la arqueología hasta ahora, porque había una programación de investigación, etcétera, con lo cual uno iba atando asuntos. Ahora son cosas como muy puntuales. Pero yo no sé si eso lo vamos a poder. Es decir, si toda esa investigación, en muchos casos, no se va a poder ni ligar. Entonces, bueno, pues ahí está el problema, ¿no? Entonces, pero eso es general, no es solamente aquí, es en general. Y bueno, yo creo que en el Congreso habrá que plantearlo al menos e intentar buscar una alternativa o una solución. Arqueólogos, José Ignacio Vegas Aramburu, Armando Llanos, a los dos, muchas gracias. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Zuei, badakizue, datorren asteburuan hemen egongo gara berriz. Eusko Ikaskuntzaren mainguru berri batean, non eta radioitorian beste gai batekin. Muchas gracias a todos. El próximo fin de semana con otra cuestión, con otro tema, en Sociedad de Estudios Vascos, en sus tertulias, aquí en Radio Vitoria. Por cierto, ya saben que si tienen alguna duda, les doy un número de teléfono que les va a servir de guía para hablar con la sociedad. 945 23 15 52. 945 23 15 52. Agur.